¿Alguna vez te has preguntado cómo una mujer, extranjera y con todo en contra, se convirtió en una pieza fundamental del linaje de Jesucristo? ¿Qué vio Dios en ella para darle un lugar tan privilegiado en su plan divino? Hoy vamos a embarcarnos en un viaje profundo a través de uno de los libros más hermosos y cortos de la Biblia, el libro de Ruth. Este no es solo un relato antiguo, es una historia vibrante de amor, lealtad inquebrantable y, sobre todo, de la redención divina manifestada de formas inesperadas. Nos adentraremos en el corazón de esta narrativa conmovedora para desentrañar la pregunta central que ha resonado por siglos en los corazones de creyentes y académicos por igual. ¿Por qué Dios escogió a Ruth? Preparémonos para descubrir las virtudes que la distinguieron y cómo su vida, aparentemente insignificante, se entrelazó con el destino de la humanidad, desde el rey David hasta el propio Mesías. El libro de Ruth es una joya literaria, una historia que, a pesar de su brevedad, contiene una profundidad teológica y emocional asombrosa. Se desarrolla en un periodo turbulento de la historia de Israel, la época de los jueces, un tiempo caracterizado por la anarquía moral y espiritual, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. En medio de esta oscuridad, surge la luz de un relato que celebra la bondad, la fidelidad y la intervención providencial de Dios en la vida de personas comunes. Más allá de su encanto narrativo, este libro nos presenta temas universales y eternos: la lealtad que desafía toda adversidad, el amor que trasciende barreras culturales y, fundamentalmente, la redención divina que se extiende incluso a aquellos que parecen estar fuera del círculo de la promesa. La pregunta, ¿por qué Dios escogió a Ruth?, no es trivial. Es el epicentro de nuestra reflexión, y la respuesta, como veremos, no reside en su linaje o su origen, sino en la esencia de su carácter y la pureza de su fe. Para entender la magnitud de esta elección, debemos recordar quién era Ruth. Ella era una moabita. Para la cultura israelita de la época, los moabitas eran un pueblo considerado ajeno, incluso hostil, con un trasfondo religioso pagano que los colocaba fuera de la comunidad de Israel. De hecho, Deuteronomio 23 en 3-6 prohíbe explícitamente a los moabitas y amonitas entrar en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación. Este detalle es crucial. Ruth no solo era una extranjera por excluida asterisco por la ley. Y sin embargo, es esta misma mujer quien, por elección divina, se convierte en la bisabuela del rey David, el más grande monarca de Israel, y, aún más asombroso, en una antepasada directa de Jesucristo, el Mesías prometido. Su historia nos grita que la gracia de Dios no tiene límites humanos ni barreras culturales, sino que busca un corazón dispuesto. La elección de Dios, en el caso de Ruth, no se basó en privilegios de nacimiento o en su pertenencia a un grupo étnico específico. La Escritura es clara: los caminos de Dios no son los nuestros, y Él a menudo elige lo que el mundo desprecia para confundir a los sabios. La razón fundamental de su elección divina radicó en su carácter, en la manifestación de una fe genuina que se tradujo en acciones de amor y obediencia. Sus virtudes no eran superficiales, eran el reflejo de un corazón transformado. Para entender la profundidad de la lealtad de Ruth, debemos situarnos en su contexto. La historia comienza con una tragedia. Una familia israelita de Belén-Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos, Mahlón y Kelión, se ve forzada a emigrar a la tierra de Moab debido a una hambruna en Israel. Allí, los hijos se casan con mujeres moabitas, Mahlón con Ruth y Kelión con Orfa. Pero la tragedia golpea de nuevo. Elimelec muere, y 10 años después, sus 2 hijos también fallecen, dejando a Noemí sin esposo ni hijos, y a Ruth y Orfa viudas y sin hijos, en una tierra que no era la suya, y con un futuro incierto. Noemí, sumida en la amargura y la desesperación, decide regresar a su tierra natal, Belén, con la esperanza de encontrar consuelo, y quizás algún pariente redentor. Al despedirse de sus nueras, las insta a quedarse en Moab, a regresar a sus propias familias, y a encontrar nuevos esposos en su propia cultura. Orfa, con el corazón roto, finalmente cede y regresa a su pueblo y a sus dioses. Es una decisión comprensible, una búsqueda de seguridad y familiaridad. Pero Ruth se aferra a Noemí. Noemí insiste: «Vuélvete, hija mía, ¿para qué has de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?». Intenta persuadirla con lógica y desinterés. Pero la respuesta de Ruth es una de las declaraciones de lealtad más conmovedoras de toda la literatura bíblica y universal.
Sus palabras no son solo una expresión de cariño, son un juramento de fidelidad que trasciende la cultura, el linaje y la esperanza personal. No me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Detengámonos un momento en estas palabras. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Esto va más allá de la simple compañía. Implica un compromiso total, con una anciana viuda, sin perspectivas, que regresaba a una tierra donde Ruth sería una extranjera, sin derechos, y con el estigma de ser moabita. Pero la parte más significativa de su juramento es, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Esta es la clave. Ruth no solo se comprometió con Noemí, se comprometió con el pueblo de Israel, y, crucialmente, se comprometió con el Dios de Israel. Ella renunció a sus propios dioses moabitas, a la seguridad de su cultura y a su herencia, para abrazar la fe en Jehová, el Dios verdadero. Esta fue una señal inconfundible de una fe incipiente pero profunda, un amor que no solo era filial, sino espiritual. Demostró una lealtad excepcional, no por conveniencia, sino por convicción. Una vez en Belén, la realidad era dura. Noemí y Ruth eran pobres, extranjeras, y dependían de la misericordia de otros. En lugar de lamentarse o esperar que otros las proveyeran, Ruth, con una humildad ejemplar, toma la iniciativa. Ella se ofrece a ir a los campos a espigar, una práctica que permitía a los pobres recoger las sobras de la cosecha detrás de los segadores. Dice a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. La diligencia de Ruth no pasó desapercibida. Trabajar en los campos bajo el sol, en una tierra extraña y siendo mujer, no era tarea fácil. Era un trabajo arduo y humillante para muchos, pero Ruth lo hizo con una disposición admirable. Casualmente, o como lo veíamos en una providencia divina, Ruth llegó al campo de un pariente de Elimelec, el esposo fallecido de Noemí, un hombre llamado Buz. Buz, un hombre prominente y de buen corazón, notó a la joven extranjera que trabajaba incansablemente. Él preguntó por ella y, al saber de su historia y su lealtad hacia Noemí, no solo le permitió espigar libremente, sino que instruyó a sus siervos a dejar caer espigas deliberadamente para ella y a no molestarla. Este gesto de gracia y protección fue una recompensa directa a la diligencia y la humildad de Ruth. Su laboriosidad, combinada con su buen carácter, captó la atención y el favor de un hombre clave para su futuro. Su trabajo, aunque modesto, fue el camino que Dios usó para proveer, no solo para ella y Noemí, sino para abrir las puertas a un propósito mucho mayor. Aquí es donde la historia de Ruth se entrelaza con uno de los conceptos más poderosos de la teología hebrea, el Goel, o el pariente redentor. Boz no era solo un terrateniente amable, era un pariente cercano de la familia de Elimelec. Noemí, al reconocer la bondad de Buz, ve en él la esperanza de redención para su familia. El Goel tenía varias responsabilidades bajo la ley mosaica: vengar la sangre de un pariente asesinado, recomprar tierras familiares que se habían perdido, y, crucialmente para esta historia, casarse con la viuda de un pariente sin hijos para perpetuar el nombre y el linaje del difunto. Esta última ley es conocida como la ley del levirato. Boz, un hombre íntegro y piadoso, reconoció la integridad de Ruth y su lealtad no solo a Noemí, sino al Dios de Israel. Sus propias palabras a Ruth revelan su percepción: Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12 de la mañana. Él vio en ella una mujer de virtud y fe. La intervención de Noemí es fundamental aquí. Ella instruye a Ruth para que se presente a Buz de una manera específica, Ruth 3, pidiéndole que actúe como Goel. Ruth, en un acto de fe y obediencia a Noemí y a su nuevo Dios, sigue sus instrucciones. Buz, asumiendo su responsabilidad, se asegura de que otro pariente más cercano que él tuviera la primera opción. Cuando este pariente renuncia a su derecho para no dañar su heredad, Buz se presenta públicamente en la puerta de la ciudad, ante los ancianos, y declara su intención de redimir la propiedad de Elimelec y tomar a Ruth como esposa, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad. La redención realizada por Buz tuvo consecuencias profundas y de largo alcance. Primero, proveyó hogar y seguridad para Ruth.
Ella, una mujer moabita, viuda y sin hijos, encuentra un esposo, una familia y un lugar seguro en Israel. La extranjera es acogida, la vulnerable es protegida. Segundo, aseguró la provisión y el honor para Noemí, la anciana viuda, que había regresado amargada a Belén, diciendo: «No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, ahora ve su vida transformada». No solo tiene una nuera fiel, sino que esta nuera le da un nieto que es considerado hijo de Noemí, restaurando así su linaje y su esperanza. Pero quizás lo más impactante de todo es que esta unión de Buz y Ruth aseguró la continuidad del linaje de Judá. De su matrimonio nació Obed. Obed fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre del gran rey David. Y a través de la línea de David, siglos después, nacería Jesucristo, el Mesías, el Redentor de la humanidad. Una mujer moabita, que por ley estaba excluida de la congregación de Israel, se convierte en un eslabón vital en la cadena genealógica del Salvador del mundo. ¿Podría haber una manifestación más gloriosa de la gracia de Dios y su capacidad para trascender todas las barreras humanas? La historia de Ruth es mucho más que un relato encantador del pasado. Es un mensaje vivo que resuena hoy con lecciones poderosas para cada uno de nosotros. En primer lugar, nos enseña sobre la gracia soberana de Dios. Este relato desmantela cualquier idea de que la salvación, o el favor divino, están limitados por el origen étnico, la posición social o las fronteras geográficas. Ruth, la moabita, nos demuestra que Dios no discrimina. Su mirada va más allá de lo superficial, buscando corazones dispuestos a la fidelidad y la obediencia, sin importar de dónde provengan. La elección de Ruth es un testimonio rotundo de que la gracia de Dios es inclusiva y se extiende a todos aquellos que se refugian bajo sus alas. En segundo lugar, el libro de Ruth exalta y recompensa valores que Dios honra profundamente: la lealtad, la humildad y la fe. Ruth no tenía riquezas, ni poder, ni un estatus elevado, pero su lealtad inquebrantable a Noemí, su humilde disposición para trabajar incansablemente y su fe audaz al abrazar al Dios de Israel fueron las cualidades que la elevaron. Dios no se olvida de los pequeños actos de bondad, de los sacrificios silenciosos, ni de la fe que se atreve a seguirle incluso cuando el camino es incierto. Tercero, la historia de Ruth es una vívida ilustración de la capacidad de Dios para transformar vidas y redimir situaciones que parecen perdidas. Noemí, de la amargura a la bendición. Ruth, de la vulnerabilidad a la seguridad y a ser parte del linaje real. La historia nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia, cuando la pérdida y la desesperación nos envuelven, Dios tiene un plan de redención. Él puede convertir el dolor en gozo, la esterilidad en fertilidad y la marginación en propósito divino. Finalmente, y quizá lo más esperanzador, Ruth nos recuerda que Dios cumple sus promesas, a menudo a través de circunstancias que parecen adversas y mediante personas que el mundo menos espera. En medio de la anarquía de los jueces, Dios estaba trabajando silenciosamente, tejiendo la historia para traer al Redentor. La vida de Ruth es un testimonio de la fidelidad de Dios a su pacto y a sus planes, sin importar los obstáculos. Es un mensaje de esperanza y redención divina para toda la humanidad, una invitación a confiar en que, incluso cuando no vemos la mano de Dios, Él sigue obrando, preparando el camino para sus propósitos gloriosos. Su historia nos invita a refugiarnos bajo sus alas, sabiendo que allí encontraremos nuestra verdadera redención. Si este estudio profundo te ha inspirado y te ha abierto los ojos a la increíble gracia de Dios, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos de reflexión bíblica.